consejero regional del partido Igualdad, Javier Sandoval. Consejero, buenos días. No lo escuchamos, me tinca que tiene el mute apretado. No es eso, somos nosotros los que estamos aquí con cable suelto. Ahora sí, consejero. Aló. Sí. Buenos días. Hola. Buenos días, Álvaro. Buenos días de estar con ustedes después de un buen tiempo. Igualmente, bienvenido. Así es. Hola, consejero. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en un tema que ha estado generando bastante impacto en no solamente en la opinión pública, sino que también en los medios de comunicación, que tiene que ver con esta arista, en relación específicamente al traspaso, como decía Álvaro, de 720 millones a la Fundación Leitat. Consejero, cuéntanos un poco por qué en ese momento, por la información que nosotros tenemos, no hubo ninguna crítica al proyecto y fue aprobado por unanimidad por parte del por el Consejo Regional. Sin embargo, ahora empieza a salir información y empiezan a levantarse las voces en torno a el cuestionamiento no solamente del proyecto, sino que además de la cantidad de dinero que se le fue entregado. Bueno, la verdad es que hay siempre programas que tienen, por ejemplo, un fin de desarrollo tecnológico, de promoción, de incorporación de tecnología en la educación, ligados a universidades, por ejemplo, como en este caso, que tienen un propósito noble y el problema se suscita luego en la ejecución, ¿verdad? Hay una baja ejecución en este programa que de alguna manera se hace cuestionable, así como también las contrataciones, la pertinencia de las contrataciones y también los conflictos de interés eventualmente, como en el caso del exdiputado Rincón, que tiene por ahí una cercanía, ya sea de exmilitancia o de familiaridad, digamos, con el entorno del gobernador. Pero lo cierto es que el problema acá pareciera venir por el hecho de que se transfirió más de lo que se solicitaba en una sola cuota y no contra estado de rendición, que es una de las cosas que se nos hace muy difícil en el Consejo garantizar, dado que el Ejecutivo, de mutuo propio, digamos, no se allana a seguir algunos lineamientos que han incluso surgido desde el Consejo para la Transparencia, desde la Comisión Presidencial para la Transparencia, que indican que las entregas tienen que ser dosificadas y contra estado de avance. Nosotros hemos propuesto eso, incluso, sí, y eso es lo que no se cumple. Disculpe que me interrumpa, consejero, lo que pasa es que a mí no me gustaría que pasara tan rápidamente esto de que todos concurrieron, incluyendo usted, con el voto unánime del proyecto. Nadie cuestionó en ese Nadie momento. Cuestionó, entonces, a mí me gustaría... porque usted señala que se planteaban propósitos que eran, atendibles para reforzar asuntos que ya se estaban llevando adelante en estudios en las universidades. Pero ¿qué fue lo que a usted lo motivó a aprobar el proyecto? Y a no cuestionarlo nada, porque, todos concurrieron con su voto y resulta que ahora todo el mundo está despedazando el proyecto. Entonces, ¿cómo cambia la opinión tan radicalmente desde la aprobación unánime, incluyendo su voto, hasta hoy día en que todo el mundo dilapida este proyecto de la arista cohete del caso convenio? Lo que pasa es que nosotros no vemos de que este sea un proyecto que no merezca ser aprobado en su concepto general. ¿Y cuál es el concepto general? No tenemos una discrepancia. Pero por eso inicial, le pregunto, ¿cuál es el concepto general del proyecto que les motivó a ustedes a aprobarlo? Aprobarlo en una sola sesión sin sí, pues, ningún otro comentario. Un proyecto que aplica tecnología satelital a capacitación de estudiantes en vínculo con universidades que vienen desarrollando incluso carreras en esta materia, como la de Concepción desde hace 15 años, y nos parece que proyectos que apuntan a fortalecer la educación, tanto pública como privada, educación superior como educación media, son proyectos que pueden tener el aval del Consejo Regional. ¿Y no le pareció un exceso 720 millones de pesos para reforzar carreras que ya estaban siendo impartidas? Mire, si nosotros hubiéramos sabido, por ejemplo, que los problemas de ejecución del proyecto, que es lo que se ocurre después, porque después hay modificaciones de convenios que los cambian,
y que no se nos rinden a nosotros, podríamos haber hecho cuestionamientos. Si hubiéramos sabido que había vinculación por boletas que no se sabe en qué consistieron con el exdiputado Rincón, habríamos hecho lo mismo, como sí lo hicimos con un proyecto de 6.000 millones de pesos, no de 700 y tanto, sino de 6.000, donde detectamos que estaba contratado el hijo de Martín Silich, por ejemplo. Entonces hay diferencias y de lo contrario nosotros tendríamos que estar oponiéndonos prácticamente a toda la cartera de proyectos, porque ha habido una mutación fuertísima en el GORE, donde se financia casi todo con entidades privadas últimamente. Pero, discúlpeme, es que Javier, no dejemos pasar las cosas, porque tú estás lanzando una granada y después, digamos, las cosas quedan ahí. O sea, ¿qué tiene que, digamos, es impedimento aprobar un proyecto porque haya un hijo de Martín Silich formando parte de este? Yo no entiendo eso. No es la única razón por lo que lo votamos en contra además porque teniendo 6.000 millones de pesos para un trienio, que es un porcentaje alto de la ejecución, además replicaba otros 8 proyectos por 3.000 millones de pesos en la misma materia, que tenía que ver con fortalecer y capacitar a entidades que se desempeñan en la madera para que aprendieran, digamos, a construir casas con madera y dar valor agregado, pero sin construir casas y además sin dar empleo. Entonces, cuando vemos que no hay evaluación de 8 proyectos anteriores con el Instituto de la Madera, esta vez fue con Corfo, pero 3.000 millones no evaluados y vienen 6.000 millones en lugar de hacer un piloto, nosotros consideramos que había además otras razones, digamos, otros cuestionamientos que formulamos en su momento para no aprobarlo, pero tratamos de no andar rechazando todos y cada uno de los proyectos por los alcances que nosotros eventualmente podamos desconocer. Ahora, hay un problema en el gobierno regional que tiene que ver con que las comisiones no gozan de transparencia, no se transmiten online, se presentan una cosa, cuando uno hace preguntas no se responden, y es un problema estructural. Entonces vamos a tener que terminar comprando un detector de mentiras, a lo mejor, en el Consejo Regional, para que después las cosas que se nos exponen no cambien tanto y no terminen con problemas de ejecución, de monitoreo, de seguimiento, tan graves como los que vemos acá en muchos proyectos. Sí, pero ahí, Javier, una consulta. Ustedes en general constantemente han sido muy críticos, específicamente después de todo lo que ha sido lo que estalla el caso Convenios desde el año pasado, han sido muy críticos con la gestión del gobernador en estos temas. Sin embargo, pareciera ser que antes de que estallara el problema y estallara todo lo que ya conocemos, no había un nivel de crítica tan importante hacia no solamente la gestión del gobernador, sino que hacia los proyectos que se estaban financiando. Pareciera ser que es ahora, ya cuando han pasado casi 4 años, es que el rol del Consejo apunta a cuestionar y a criticar a cosas que ustedes mismos aprobaron. Mire, nosotros la verdad es que en muchas ocasiones somos cuestionados por rechazar proyectos. Y en mi caso, varias veces he rechazado proyectos cuantiosos cuando me parece que es insostenible la aprobación. Y eso ocurrió desde el principio y con mucha antelación, Leslie, que proyectos como este, a pesar de que este proyecto que ustedes mencionan es de los iniciales, pero nosotros comenzamos cuestionando, por ejemplo, los gastos operacionales de la Corporación Desarrolla Bio Bio, que fueron financiados por el GORE 1.578 millones de pesos, y tiempo después se vuelven a financiar para lo mismo, gastos operacionales, es decir, arriendo de oficinas, ¿verdad? Incluso vehículos, Café Marley y un montón de gastos suntuarios de aquellos que no pueden ejecutar organizaciones comunitarias por montos multimillonarios. Y finalmente lo que ocurre es que vemos que se van sumando partidas presupuestarias que representan porcentajes muy elevados del presupuesto, como esos 1.500, como los otros 5.000, como lo que se financió con el Rally, por ejemplo, que también son como 8.000 millones de pesos exclusivamente para una actividad, casi todo el monto, mientras al mismo tiempo se descuidan otra serie de líneas, e incluso hay una cartera de proyectos oculta
que no conocemos porque simplemente no es del interés priorizarla, del gobernador, donde hay proyectos importantes de salud, como un mamógrafo para Lota que acabamos de desenterrar y que logró ser aprobado recientemente, pero que tenemos nosotros que llegar a eso vía transparencia porque se nos oculta información. Entonces, cuando vemos que salud no está dentro de las prioridades, que no se incrementan los fondos, por ejemplo, para una problemática como el CESFAM O'Higgins, que no tiene oferente, que no se puede licitar y se cae por segunda vez la licitación, porque no alcanzan los dineros, entonces vemos que hay una asimetría. Preguntamos y nos preguntamos si acaso no existen bases de datos de empresas que sí cumplan los compromisos y que no se estén declarando en quiebra para después cambiar de nombre cada vez que hay un proyecto o una necesidad que requiere inversión privada para resolver problemas públicos. Oye, ahí consejero, que se puede hacer mucho más. disculpe que lo interrumpa, pero lo que pasa es que ha habido dos aseveraciones que a mí me parece francamente temerarias en realidad, o sea, dejarlas pasar. Lo primero es estos 6.000 millones de pesos que fueron rechazados, no sé si por usted o por el conjunto del Consejo Regional, por la circunstancia de que había un hijo del doctor Silich ahí involucrado en el proyecto, como si esto fuera, digamos, como si no pudiera trabajar, digamos, el hijo del doctor Silich por su condición de tal. Y lo otro es que ha dicho que hay una cartera de proyectos secreta a la que ustedes no tienen acceso y que depende del criterio exclusivo del gobernador. Entonces, digamos, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la cartera secreta de proyectos del gobernador? ¿Tiene alguna noción o de cuánta plata hay en este bolsillo de payaso? ¿De qué se trata eso? Lo que hay es una trenza de poder en el gobierno regional que efectivamente se traduce en que los criterios de selección de lo que se financia o no responden a los intereses de esos grupos económicos que gobiernan junto a Rodrigo Díaz y su entorno. Eso es un hecho. Y frente a eso, nosotros tratamos de hacer el mayor esfuerzo para poder detectar a tiempo cuando hay proyectos que no tienen realmente una fundamentación y que van a terminar o pueden terminar derivando en este mecanismo, que es un mecanismo que tiene varias etapas de despilfarro. Pero esta cartera de proyectos secreta, ¿dónde está? No. Claro, ¿a qué se refiere esa cartera secreta de proyectos? ¿Es algo...? Nos referimos, por ejemplo, a que en el Consejo Regional se haya sometido a votación durante los últimos meses, varias veces, hasta que se aprobó un proyecto de juegos, de juegos tipo Fantasilandia para la comuna de Lota, y que no se hayan puesto en carpeta proyectos de salud como el mamógrafo como el mamógrafo que finalmente sí se aprobó. Pero ese proyecto de Fantasilandia fue rechazado. Fue rechazado por lo que teníamos entendido. Sí, fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado el proyecto de juego? Una de las razones, había varias razones, incluidas de seguridad, pero una de las razones que nosotros esgrimimos es que antes de financiar proyectos como eso, tenemos que financiar y aprobar proyectos de salud para la misma comuna. Y detectamos varios proyectos que vienen incluso del año 2017, 5 o 6 proyectos de salud que no han pasado por el CORE y que ni siquiera sabemos si están vigentes algunos, porque no conocemos todo lo que llega al gobierno regional, solo conocemos lo que llega a tabla para ser votado. Y eso es lo que hemos estado solicitando y lo hemos pedido en el CORE, y la verdad es que la opinión pública sabría, si las comisiones fueran transmitidas, que hemos solicitado que esa información se entregue. Hay muchos proyectos que están en carpeta, que llegan de parte de distintos servicios y que no pasan a comisión y no se discuten, porque para eso tiene que elegirlo o seleccionarlo con su discrecionalidad el jefe del servicio. Bueno, ahí hay una realidad, nosotros la llamamos carpeta oculta, exigimos que eso sea transparente. Y con respecto al otro proyecto, la verdad es que di algunas razones, estimado Álvaro, que tienen que ver con que no hay una evaluación de 8 proyectos en la misma materia, algunos con el mismo nombre prácticamente, para capacitar en eso de construir casas con madera, que no han sido evaluados, 3.000 millones de pesos no evaluados para una misma matriz, y 8 proyectos. Si no se evalúan esos montos y no se evalúan proyectos como ese, ¿cómo vamos a estar aprobando otros de 6.000 millones de pesos más? Entonces, ese tipo de cosas es la que genera, digamos, la preocupación, la que genera también la alarma, porque a esta altura tenemos derecho a dudar
y aunque no votamos en contra cada uno de los proyectos, sí somos cuidadosos con algunos donde vemos que hay evidencia suficiente para establecer de que no son proyectos pertinentes, sobre todo si no van a dar trabajo ni van a construir casas, cuando esa es la materia a la que se abocan. Nosotros, por ejemplo, estamos denunciando Procultura, y esa es una denuncia bastante antigua ya que hemos hecho. Hay que considerar que la mayoría de las denuncias que están siendo investigadas han sido también enriquecidas por nosotros en términos de denuncia. 950 millones de pesos no ejecutados por esa entidad y que a su vez contrata o subcontrata a entidades como Turismo Esquerré o como la consultora Esquerré, que van concentrando recursos que llegan desde distintos proyectos, y nosotros desde el principio hemos ido cuestionando eso y hemos intentado seguir la ruta del dinero, habida cuenta que se trata de entidades privadas donde es muy difícil hacer la trazabilidad de los recursos, y por eso la exacerbó eventualmente este gobierno regional de una manera tan excesiva, digamos. Esos recursos podrían estar puestos, por ejemplo, en equipamiento comunitario para centros culturales en nuestra región, para financiar el Festival de Cine Internacional de Leu, que ahora no hubo recursos para esa industria creativa, porque hay otro modelo de financiamiento de iniciativas culturales, que es el que está fracasando en el gobierno regional. Entonces, nosotros sostenemos las críticas que hemos hecho, hemos planteado desde el comienzo un cuestionamiento al foco que le pone el gobierno regional, y ahí creemos estar en lo correcto. Creemos además que, a pesar de la clase política se nos vino encima cuando empezamos con estas denuncias, la verdad ha ido saliendo a la luz. Hay un despilfarro, por eso el gobernador tiene que irse, y que se pongan focos como la salud sin cartera oculta, la educación, plan de 50 escuelas, incluyendo las escuelas modulares que vienen del terremoto y donde hay una deuda vergonzosa de este gobierno regional y del Estado, y que ahí no se han puesto las prioridades, quizás porque ahí no están a lo mejor los electores, ahí no están los compromisos, como sí hemos visto que hay otras iniciativas como las 50 canchas, por ejemplo, el empastado de 50 canchas que avanza, pero que representa el 50% de un presupuesto anual, porque son más de 5.000 millones de pesos los que hay en iniciativas como esa. Esos desequilibrios a nosotros nos parecen graves. Están los problemas de Isla Mocha, sí, por ejemplo, y ahí tenemos que hincar el diente. A propósito, si es posible, también hay un debate en este mismo momento sobre si hacer una nueva cárcel tipo Alcatraz en Isla Mocha. Nosotros vemos que antes de dar discusiones como esa, lo que hay que hacer es preocuparse de la gente de Isla Mocha, que se está además despoblando porque ahí no hay condiciones para vivir, y que han dicho y han reclamado soluciones en energía, soluciones en rescate de su patrimonio natural, que tiene un potencial turístico no explotado, antes de estar pensando en cosas como esta. Resolvamos los problemas reales que hay en las islas. Consejero Javier Sandoval, gracias por estar esta mañana aquí en Buena Costumbre, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días. 8 de la mañana con 1 minuto.